Hola hermanos, soy el Padre Eugenio. Quiero hacer un comunicado y lo voy a leer para no equivocarme y decir de pronto cosas que se puedan malinterpretar. Lo he escrito y os lo quiero leer. Hermanos, esta comunicación es para anunciaros que el día de ayer los catequistas responsables del camino neocatecumenal en Colombia me han echado del camino. La justificación que me han dado es la de dividir el camino. Yo he contado lo que ha pasado, que se me censuraba en las redes sociales y se destruían canales de evangelización que solo buscaban eso, evangelizar. Amo la Iglesia y el camino neocatecumenal al que Dios me llamó desde pequeño y en donde viví la fe y la llamada a ser presbítero desde hace 25 años. Nunca hablaré mal del camino. Me duele que las envidias y los egos lleven a calumniarme y a hablar mal de mí. Yo no he desobedecido a mis catequistas. Hace un año se me dijo de no cantar cantos de jacuna y dejé de hacerlos. Después se me dijo de no dar charlas en otros países y dejé de hacerlo. Y nunca se me dijo que dejara la evangelización digital ni que quitara los cantos del camino. Se me ha prohibido dar catequesis o charlas, predicar, con ideas o predicaciones de Kiko Argüello. No he dejado el camino. Se me ha echado. Se me prohíbe presentarme como sacerdote del camino, aun habiéndome formado en el seminario Redentoris Mater. Pero yo sé que el camino es más que las personas. Quise hacer este comunicado para que sepáis la verdad y mi situación, no para dividir y crear controversia, sino para que sepáis lo que pasó. Quiero deciros que seguiré evangelizando en estos medios, más ahora que tenemos un patrono tan excelente como Carlo Acutis. Nunca quise dividir, y si así lo hice, perdonadme. Rezad por mí y que Dios os bendiga. Chao. Pues bien, ahí tenemos ese comunicado que ha hecho el padre Eugenio sobre su situación actual con el camino neocatecumenal. Yo me he enterado de esa noticia hace escasos minutos. Yo estaba terminando de cenar, estaba tranquilamente, pues ya tenía ganas de descansar y el teléfono me sonó bastante seguido y eran diferentes WhatsApps que me habían llegado de diferentes personas, pero con un denominador común, pues que todos esos hermanos eran del camino neocatecumenal, a los cuales les quiero agradecer que me hayan dado el aviso, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido con el padre Eugenio. Después de leer esos mensajes y me enviaron el video que acabamos de ver del padre, pues me puse en contacto con el padre Eugenio y estuvimos intercambiando varios mensajes. Yo lo he visto muy apesadumbrado, lo he visto muy tocado por esa expulsión del camino y le he estado dando ánimos, ¿no? Pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que es lo mínimo, ¿no? Y le he hecho saber, pues, que habemos muchos católicos que estamos detrás de él, que lo apoyamos, que no se deje caer, que se levante, que se sacuda el polvo y que siga su camino, nunca mejor dicho. El padre, pues, lógicamente, pues, se alegra, ¿no?, de que, en este caso yo, pues, le haya dado esas palabras de ánimo y seguramente ustedes, pues, también en las próximas horas, pues, lo contactaréis igualmente y le daréis palabras de ánimo, que yo creo que es muy necesario en ese momento porque habéis visto, ¿no? El padre, pues, estaba, pues, con el corazón en un puño, un poquito compungido y se le notaba que le costaba incluso
pues, leer ese comunicado, aunque lo tenía ahí anotado, lógicamente, para decir lo que debe decir y no salirse de ahí, ¿verdad? Ni poner una coma más, ni un punto, ni nada, sino que lo que él tenía anotado en esa nota es el comunicado que él ha dado. Yo sé, padre, que quizás este vídeo lo va a ver, y quiero decirle, padre, pues que lo que le he dicho por los mensajes, ¿no? Pues que no se rinda. Si le prohíben presentarse como sacerdote del camino, preséntese como sacerdote del Dios Altísimo. Usted se debe a Dios. Usted no se debe a ningún movimiento dentro de la iglesia. Cuando usted tenga que dar cuentas, usted va a dar cuenta a Cristo, eterno juez, sumo y eterno sacerdote. A ese sí le vamos a dar cuenta, tanto usted como yo, padre. Pero no le vamos a dar cuentas a Kiko, ni a los catequistas. Catequistas, por otro lado, que yo también he conocido a varios de ellos, catequistas, el padre me va a perdonar, pero lo voy a decir. Son catequistas, pero no tienen la más mínima formación teológica para enseñar. Pero ¿qué ocurre? Le dan un puesto y eso pues se les sube a la cabeza. Y se creen que son pues otro Mesías. Y a mí me cuesta pensar cómo se trabaja dentro de ese movimiento, cómo funciona. El catequista está por encima del sacerdote. Y el catequista ningunea al sacerdote. El sacerdote no tiene ni voz ni voto. Yo he llegado a estar en catequesis con el camino. Y el sacerdote, pues prácticamente era un monigote ahí sentado en la silla y escuchaba y nada más. Y no se tiene en cuenta su opinión. Para mí un sacerdote es mucho más. Yo tengo una especial veneración por los sacerdotes que yo pues aprendí, ¿no? Después de mi conversión a la fe católica, después de mi vuelta a la fe católica. Solamente pensar que el sacerdote es otro Cristo, a mí eso, a mí eso pues me llega al corazón. Pero hoy te quiero hablar con el corazón en la mano, también con el amor a la iglesia, y decirte con un profundo dolor ante lo que está ocurriendo en algunos movimientos eclesiales que sí, que han nacido con muy buena intención y han terminado convirtiéndose, en ciertos casos, en estructuras de poder humano donde el Espíritu Santo apenas puede respirar. Me refiero al camino neocatecumenal, no al camino como itinerario espiritual aprobado por la Iglesia. Vamos a diferenciar eso. Sino a una deriva interna que muchos hermanos y sacerdotes están denunciando. Una estructura autoritaria, piramidal y coercitiva, donde los mismos llamados catequistas, que son laicos en su mayoría, han pasado de ser acompañantes de fe a convertirse en pequeños dioses dentro de esas comunidades. Uno de los casos más recientes y dolorosos es este, el que estamos ocupándonos en este instante, el del padre Eugenio Fernández. Un sacerdote amado y seguido por muchos fieles, conocido por su bella voz, por sus salmos, por su alegría evangelizadora, por su fidelidad al Evangelio. Durante años
ha formado parte del camino neocatecumenal, acompañando comunidades, celebrando en ellas, compartiendo su vida y su ministerio. Sin embargo, su libertad, su pensamiento, su carisma no encajan en la rigidez de ciertos ambientes. Y finalmente, tras presiones, críticas y silenciamientos, ha sido expulsado del camino. No por una herejía, no. No por un escándalo moral, no. No por rebeldía contra la iglesia, lógicamente, no. Sino por pensar, por discernir, por no doblegarse ante el poder de esos dioses terrenales que son los catequistas, que se creen que son los custodios exclusivos del Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo puede ocurrir esto dentro de la Iglesia de Cristo, donde el que quiera ser primero sea el servidor de todos? San Marcos capítulo 9, versículo 35. He conocido muchos testimonios de fieles, y aquí hay varios en este canal, donde han salido del camino con heridas muy profundas. Personas que han sido anuladas psicológicamente, matrimonios rotos por las presiones de ese grupo, sacerdotes desautorizados por simples laicos e incluso jóvenes que han perdido la fe al confundir a Dios con el control de esos pequeños dioses, los catequistas. Dentro del camino se repite constantemente que hay que obedecer, que la comunidad está por encima del individuo, que el Espíritu Santo actúa y habla a través de los catequistas. Pero cuando esa obediencia se convierte en coacción moral, cuando la corrección fraterna se transforma en una humillación pública, cuando la voz del sacerdote queda sometida a la del catequista, entonces ya no hablamos del Espíritu de Dios, sino de una estructura, me van a permitir, si se molestan, pues el que se moleste ajos come. No hablamos del Espíritu Santo de Dios, sino ya hablamos de una estructura, lo voy a decir muy flojo para que nadie se moleste, una estructura sectaria dentro del mismo corazón de la iglesia. Y eso es así. Y a las pruebas me remito. La iglesia en su sabiduría ha recordado muchas veces que ningún movimiento es la iglesia entera. No. San Pablo advierte en la primera carta a los Corintios que si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 17. Pero en el camino se ha llegado a enseñar explícita o implícitamente que fuera del camino no hay salvación. Tú y yo somos católicos de segunda. Tú y yo que no pertenecemos al camino somos cristianos que casi tenemos que rogar a Dios que por favor nos salve, porque los únicos salvos van a ser ellos, los del camino. Que quien abandona el camino se pierde. Que quien cuestiona a los catequistas está poseído por el demonio. Eso no es cristianismo, hermano. Eso no es cristianismo. Eso es manipulación espiritual, y te lo digo con un cartel así de grande y con luces de colores. Que quede claro, es manipulación espiritual. Y a mí no se me caen los anillos por decir eso. Y que me quiera luego juzgar o que luego vengan esos haters, me da absolutamente igual. Porque son los palmeros de esas personas manipuladoras. El caso del padre Eugenio Fernández es el espejo de lo que muchos sacerdotes han sufrido en silencio. Presión, control, marginación. Porque cuando un presbítero, un sacerdote,
no repite los clichés del movimiento, cuando se atreve a predicar con libertad, con alegría, cuando intenta pastorear sin miedo, se le señala como orgulloso o infiel. Y esto tristemente no solamente ocurre con los sacerdotes, también con los fieles que se atreven a cuestionar algo. El grupo se cierra sobre sí mismo y se impone el silencio con frases que suenan piadosas, pero encierran violencia espiritual. Y te dicen, eres soberbio, tienes que dejarte guiar, no juzgues a los catequistas. El demonio te está confundiendo. Estas son frases que se dicen dentro de este movimiento. Poco a poco, esa persona va perdiendo su libertad interior, su propia capacidad de discernimiento y hasta su criterio teológico. Y vive bajo el miedo a ser expulsado o a perder el contacto con esa comunidad. Y así lo que nació como un itinerario de renovación termina pareciéndose peligrosamente a una estructura de control psicológico que desfigura la libertad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. El Papa Benedicto XVI dijo en una ocasión, no se puede amar a la Iglesia si no se ama su libertad. Y yo quisiera añadir, si me permiten, no se puede servir al Espíritu Santo si se le pone una correa. Los movimientos eclesiales son un don, ciertamente, pero se convierten en problema cuando sustituyen el discernimiento del magisterio por la obediencia ciega a los líderes. La iglesia no necesita más grupos cerrados, que se crean los únicos elegidos, sino comunidades donde Cristo sea verdaderamente el centro, no el método ni el fundador. Hoy muchos católicos, y conozco un montón, están despertando, no para destruir el camino, no para destruir el camino como muchos se creen, es que nos persiguen, eso es señal de autenticidad. Me tengo que reír y me río cuando dicen y cuando tratan de hacerse pasar por víctimas. Como he dicho, muchos católicos están despertando y no quieren destruir el grupo, sino purificarlo. No quieren atacar, sino quieren iluminar el camino. Porque cuando un movimiento, por santo que sea su origen, se vuelve impermeable a la corrección, ya no es obra del Espíritu Santo, sino del orgullo humano disfrazado de fervor, disfrazado de devoción. Pues que el testimonio del padre Eugenio Fernández sirva para abrir los ojos a tantos fieles que viven con miedo dentro de estas comunidades que deberían liberar a la persona, no esclavizarla. Que sirva para que los pastores escuchen, acompañen y protejan. Y que sirva para recordar que nadie está por encima del Evangelio. Ni siquiera esos pequeños dioses que son los catequistas del camino. Cristo no fundó un método. Cristo fundó una iglesia para que tú y yo fuéramos salvos. No impuso estructuras cerradas, sino que abrió las puertas del reino a todos los que buscan la verdad con un corazón sincero. Por eso, ante esta realidad, no guardemos silencio. Nos haríamos un flaco favor a todos. Hablemos con respeto, sí, pero también con valentía. Porque la caridad sin verdad es falsa ternura, es falsa caridad. Y la verdad sin caridad es crueldad. Y el camino del Evangelio son ambos. Es caridad, pero al mismo tiempo verdad. Y Cristo es la verdad. Rezo por el padre Eugenio Fernández, por los fieles que lo siguen, yo soy uno de ellos, y también por los hermanos del camino neocatecumenal,
que el Espíritu Santo purifique lo que deba de ser purificado y devuelva a todos la alegría y la libertad en Cristo. Porque al final solo hay un camino. Y no me refiero al catecumenal o neocatecumenal, sino me refiero al camino, me refiero a la verdad y me refiero a la vida. Y se llama Jesucristo. No hay más. Pues hermanos, tristemente hemos conocido esta noticia, así te la hemos contado y recemos muchísimo por el padre Eugenio, que lógicamente está muy tocado. Dios te guarde, Dios te bendiga.